Características del poema. Vamos a recordar y a identificar cada una de las características que forman un poema. Aquí podemos observar un pequeño fragmento de un poema. Lo primero que vamos a señalar es el verso. El verso, recordemos que es cada una de las líneas que forman al poema. Aquí podemos identificar 7 versos. Cada uno de los versos está subrayado con una línea azul. Como segunda característica tenemos a la estrofa. La estrofa es el conjunto de versos que forman a un poema. Aquí, de los 7 versos que tenemos, identificamos 2 estrofas. La primera tiene 4 versos y la segunda tiene 3 versos. Después tenemos a la rima, que es nuestra tercera característica. Vamos a recordar que la rima es la similitud de sonido que tienen las palabras en su última sílaba y que puede ser de 2 tipos, consonante o asonante. La consonante también recibe el nombre de rima perfecta y la asonante rima imperfecta. Vamos a acercarnos a nuestra primera estrofa para identificar la rima. Aquí podemos ver que hay 2 palabras que están subrayadas con una línea verde, que son la palabra razones y negociaciones, que es la última palabra del primer y último verso. Estas palabras que están subrayadas son las palabras que riman en esta estrofa. Para que nosotros podamos identificar en un poema las palabras que riman, debemos primero ubicar la última palabra de cada uno de los versos, pronunciarlas e identificar si su sonido tiene una similitud o no. Si no tiene similitud, quiere decir que no hay rima entre esas palabras. Aquí encontramos rima en la palabra razones y la palabra negociaciones. Nos vamos a la última sílaba de las palabras, que es la sílaba nes, y nos damos cuenta que coinciden las 3 letras que forman esta sílaba, lo cual quiere decir que esta es una rima consonante o una rima perfecta. Vamos a nuestra segunda estrofa. Tenemos igual 2 palabras, la palabra manera y la palabra entera. Vamos a la última sílaba de estas palabras, que es ra, y nos damos cuenta que coinciden las 2 letras de la última sílaba, lo cual quiere decir que es una rima consonante o perfecta como la de la estrofa anterior. No siempre en todos los versos todas las rimas son consonantes o asonantes. En algunos poemas está combinado tanto las rimas consonantes como las asonantes. Aquí coincidió que en ambas estrofas encontramos la rima consonante, pero no es siempre así. Y por último tenemos la métrica. Es la última característica del poema que vamos a ver. Y la métrica es dividir en sílabas cada una de las palabras que forman un verso para contarlas. En el renglón de negro tenemos el verso sin la división y en la parte de abajo tenemos ya ese verso dividido y lo estamos marcando con rojo para identificarlo. Al final del verso dividido hay un número. Este número quiere decir que es el número de sílabas que forman a cada uno de los versos. Podemos ver que el primer y el segundo verso tienen 12 sílabas, el tercer y último verso tienen 11. Es importante que para que nosotros podamos dividir en sílabas las palabras, recordemos la regla de la división silábica y las vocales fuertes y las vocales débiles. Vamos a leer el primer verso para poder ver su métrica. El primer verso, otros dirán en verso otras razones, y aquí lo tenemos dividido. Si nosotros contamos las sílabas, vamos a obtener un total de 12 sílabas. Para que nosotros sepamos cuál es la métrica de un poema, tenemos que obtener la métrica de cada uno de los versos que forman el poema y después sumamos todas las sílabas de los versos para obtener el total de la métrica del poema.
vamos a recordar nuestras 4 características. La métrica son las sílabas de un verso, que es lo que acabamos de ver. De ahí tenemos a la rima, después a la estrofa y por último tenemos al verso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar este pequeño fragmento del poema en nuestra libreta. Solamente lo vamos a copiar una vez. No lo vamos a copiar más veces. Únicamente lo vamos a copiar una sola vez. Después de que lo hayamos copiado, vamos a identificar con líneas azules, como se muestra, el verso, los 7 versos. Después, con nuestro color rosado, vamos a poner unos corchetes para identificar las estrofas. En tercer lugar, vamos a identificar con verde las rimas. Y por último, vamos a obtener la métrica únicamente de la primera estrofa de este poema. Les sugiero que cuando copiemos el poema, que solamente lo van a copiar una sola vez, traten de que cada verso quede en un renglón para que no se confundan y dejen un renglón entre cada verso para que puedan marcar la métrica sin ningún problema. Dejen las palabras un poco más separadas para que ustedes puedan marcar la métrica. Aquí la métrica la pusimos abajo con guiones para que fuera más fácil para que ustedes identificaran, pero en su libreta ustedes la pueden copiar separando las palabras en onditas con su color rojo y no necesitan volver a copiar el verso con las sílabas separadas como está aquí. Una vez que hayan hecho todo esto, abajo del poema o en otra hoja si no cabe, vamos a poner un recuadro azul y le vamos a poner verso. Después vamos a poner un recuadro rosa y le ponemos estrofa. Un recuadro verde y la palabra rima. Y por último, un recuadro rojo y la palabra métrica, para saber qué es lo que está identificando cada uno de los colores. No olviden, por favor, poner el número de sílabas que forman a cada uno de los versos.